Carlos Vázquez, mucho gusto. Buenas noches. Hola Mariana, un placer. Muchas gracias por la oportunidad y estoy a tus órdenes. Hace cuánto que no nos vemos, pero ahorita, ya que los dos somos periodistas y nos dedicamos más o menos a la cultura, yo tengo en el Sol de México, tú sabes muy bien, las columnas de cultura y realeza. Sí, qué padre. Muchas felicidades por eso. Son temas ciertamente no fáciles en el panorama del periodismo en México y qué fantástico saber que alguien como tú, siempre empeñosa, siempre talentosa, se decante Gracias. por hablar de este tipo de temas para, pues en este caso, a todo tu club de lectores, darnos una guía con respecto a ese tipo de temáticas. Te felicito. Gracias. Yo igualmente, pues sé que eres profesor y que te gusta la cultura y el espectáculo. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo es que decidiste ser periodista de cultura? Bueno, mira, en principio, cuando yo llego a la decisión de estudiar periodismo, tiene que ver con una fascinación por el mundo de la radio en particular. La radio desde muy joven siempre me gustó, siempre me atrapó, me parecía fantástica la posibilidad de comunicar tan solo con la palabra como herramienta, ¿no? Más allá del glamour de la televisión, que como tú y tu público lo saben, es una mezcla, es un producto audiovisual. En este caso, en la radio, pues solamente tenemos la voz como medio de expresión. Y ciertamente ya en el transcurso de estudiar periodismo, como sabes, bueno, compartimos las aulas, compartimos a varios maestros en común y sin duda, en mi caso particular, fue definitorio conocer al maestro Mario Saavedra, que entre otras asignaturas nos impartió literatura y ya en la recta final de nuestra carrera nos impartió precisamente periodismo cultural. Y entonces, gracias a Mario, gracias a su sabiduría y, repito, a su influencia, es que el tema de la cultura empieza a interesarme de sobremanera. Sobre todo porque en el Inter me fui alimentando de otro tipo de influencias, incluidas las musicales, por supuesto, ¿no? De por sí ya el jazz estaba presente en mi vida desde muy joven, pero es justamente en la etapa de la universidad cuando termino completamente enganchado con este género musical y de pronto en conversaciones formales dentro del aula e informales en los pasillos con Mario Saavedra, intercambiamos muchas referencias de discos, de autores, de grandes compositores, directores de orquesta, etcétera, en el mundo del jazz. Y eso, bueno, pues nos llevó también en un momento dado a hablar sobre ópera, a hablar sobre música clásica, sobre blues, en fin, sobre este abanico maravilloso que tiene la también llamada música culta. Y es así justamente como termino al final del día especializándome justamente en esto que llamamos periodismo cultural. A grandes rasgos, pues esa es la historia, Marianita. ¿Tú estás en radio ahorita? No, de momento no estoy vigente. He estado en muchas etapas de mi vida, te cuento. Estuve alrededor de 7 años. Como tú sabes, yo soy originario del estado de Hidalgo, por lo tanto, uno de mis primeros trabajos a nivel profesional fue en el sistema de radio y televisión de Hidalgo, haciendo trabajo de locución, producción radiofónica y programación para distintas emisoras de este sistema hidalguense de radio. Durante 2 años o un poco más tuve la maravillosa oportunidad de
producir un programa de radio que en su momento fue muy importante. Estamos hablando en el rango del 2000 al 2002. Este programa se llamó Lógica Pretzel y se transmitía en Imagen Radio, en lo que antes era 90.5 de FM en Ciudad de México. Y ese programa era conducido ni más ni menos que por una leyenda de la radio en México, por Martín Hernández, que como tú y tu público seguramente lo saben, él fue co-creador junto con Alejandro González Iñárritu y Charo Fernández de la otrora estación de radio WFM. Y entonces imagínate qué placer y qué privilegio haber tenido la oportunidad de trabajar para Martín Hernández, que hoy en día es uno de los más importantes diseñadores de audio para cine en todo el mundo. Eso definitivamente me marcó de sobremanera a nivel personal y a nivel profesional, porque yo creo que muchas veces la verdadera educación, los verdaderos conocimientos, si bien están en las aulas, están en las universidades, están en las clases a través de los profesores, Sí. pero también hay algo que se llama la escuela de la vida, la escuela de las oportunidades, y debo decirte que reconozco en Martín Hernández una gran influencia y lo considero uno de mis más grandes maestros en el tema radiofónico. Bueno, en otra etapa tuve una colaboración muy cercana para Grupo IMER, para el Instituto Mexicano de la Radio, concretamente para la estación Horizonte, con gente como Eric Montenegro, Dagmar Ruiz, etcétera. Y bueno, pues ahí una vez más se reafirma este amor por el jazz como género musical. Y digamos que lo más reciente que hice en radio fue ser parte y ser director de un colectivo de radio a nivel nacional llamado Eclectic Sounds, que fue una estación de radio, un concepto muy exitoso, con una duración de aproximadamente 6 años, donde tuvimos muy afortunadas experiencias en este mundo de la radio, porque imagínate que de pronto el noticiario se hacía en la Ciudad de México de 8 a 10 de la mañana y el siguiente programa, el siguiente turno de las 10 a las 12 era un enlace con Locudés desde Monterrey y al término de eso el siguiente programa se transmitía desde León, Guanajuato, en fin. En mi caso, yo transmitía para el estado de Hidalgo, además de llevar la dirección general de este proyecto, y bueno, mi turno, valga la expresión, era totalmente nocturno. Digamos que yo tenía una barra precisamente de música del mundo, de jazz, de música alternativa, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la medianoche. Y Eclectic Sounds, te vuelvo a repetir, es lo más reciente que he hecho en materia radiofónica. ¿El por qué tuve que dejarlo? Bueno, haciendo un paréntesis en todo esto y complementando tu pregunta, es porque, como bien lo dijiste en la introducción de esta charla, en los últimos años he estado enfocado casi de tiempo completo a la docencia universitaria. Y ser docente, y más a nivel universitario, pues implica mucha dedicación, muchas horas de trabajo, porque no solamente es el tiempo real en las aulas, ¿no? En el estar impartiendo una clase, sino hay mucho tiempo de planeación detrás. Son muchas horas de planear clases. Cuando tienes una temporada de evaluaciones, pues lógicamente hay que diseñar las pruebas, los exámenes, después aplicarlos, luego calificarlos, luego esos resultados registrarlos en las plataformas digitales de las universidades, etcétera. Y bueno, debo decirte que este trabajo en la docencia en la actualidad me ha llevado a colaborar, a trabajar en 4 universidades al mismo tiempo, lo cual, lo sé, es una locura. 3 en el estado de Hidalgo y una más en la Ciudad de México. Mucho éxito, sigues teniendo mucho éxito. Siempre te he reconocido así como un hombre exitoso, un hombre que siempre ha
tenido ese gusto por superarse. Primero quiero comentarte que eso de estar en la radio es interesante porque detrás de la radio oímos la voz de los locutores y pues muchas veces no sabemos cómo es el locutor ahora ya con la tecnología ya, ¿verdad? Pero Claro. anteriormente, hace unos años, en la época en que nosotros éramos estudiantes todavía, nos daba la impresión de usar la radio, la música o cualquier programa cultural o lo que sea, como usar nuestra imaginación. Que si nos estén leyendo un libro, que si nos están hablando de un tema, usar hasta el teléfono, no el celular, sino el teléfono de casa, marcar a la radio o simplemente pedir una canción. Claro. Es otra cosa. Ahora, ¿cómo lo interpretas? Que ya tenemos el celular, que ya tenemos hasta en internet cómo comunicarnos y con los locutores, hasta a veces en vivo o a veces mediante imágenes. Y es la radio. Claro, sí, pues mira, te cuento, de todas estas experiencias de las que te hablé hace un momento, estamos hablando, excepto la última, de lo que hoy en día, para bien y para mal, se conoce como la radio tradicional. Hablamos de imagen, hablamos de el IMER, en fin. Bueno, Eclectic Sounds, faltó agregar esa parte, era una estación de radio en línea. Era un servicio de streaming que nos permitía efectivamente hacer estos enlaces maravillosos de los cuales te platicaba, que íbamos de una ciudad a otra dentro de la República Mexicana en la primera temporada y en temporadas posteriores incluso tuvimos corresponsalías en otros países, ¿no? Teníamos la fortuna de tener algunos programas que se transmitían en vivo para México, desde lugares como Madrid, desde ciudades tan importantes como Nueva York, incluso algún programa que llegamos a tener desde Buenos Aires, ¿no? Desde Argentina. Y bueno, pues eso habla efectivamente de la mutación que han tenido prácticamente todos los medios masivos de comunicación, pero concretamente, y es justo de lo que estamos hablando, la radio, ¿no? Como la radio efectivamente de ser un medio tradicional y mágico, ¿no? Por justamente estas anécdotas que tú cuentas de cómo incluso recordarás y seguramente te pasó, pasábamos horas enteras pegados a la grabadora y además con nuestro cassette ahí listo para grabar la canción de moda, ¿no? O alguna canción que nos interesaba y que de pronto, pues repito, había que disfrutar de muchas horas de programación hasta que sonaban los acordes de esa pieza que estábamos buscando y rápidamente, ¿no? Rec y play al mismo tiempo para grabarla. Sí. Y a veces, además, qué coraje, ¿no? Cuando a la mitad de la canción el locutor interrumpía y entonces, pues, nos echaba a perder la experiencia de la grabación. Exacto. Y bueno, al día siguiente había que esperar otra vez muchas horas de programación. Por otra parte, bueno, esta magia que por desgracia se ha perdido y que padre que la recuerdes, cuando también, ¿no? Nos emocionaba muchísimo. Yo recuerdo que esto me pasaba más de niño y de adolescente. Me emocionaba muchísimo escuchar mi nombre a través de un saludo, ¿no? Que a lo mejor un amigo o un familiar te mandaba el día de tu cumpleaños a través de la radio. Bueno, o que te dedicaran una canción.
Claro, que te dedicaran una canción o que tú pidieras una canción para dedicársela a alguien. Eso era maravilloso y hoy en día, bueno, la radio en Internet tiene un comportamiento diferente, eso ya no ocurre, ya prácticamente nadie llama a las estaciones de radio y más bien ahora el contacto con los locutores es a través de las redes sociales y como bien decías, parte del encanto de aquellos años era que uno a través de la imaginación le dábamos rostro, le dábamos una silueta, un cuerpo a esas voces, ¿no? Nos las imaginábamos de una manera o de otra, suponíamos que toda la gente de radio era guapísima y a veces, sobre todo en nuestro caso, que estudiamos periodismo y que en ese centro universitario donde nos formamos, recordarás, se hacían anualmente las jornadas de periodismo, ¿no? En un teatro Sí, al norte de la Ciudad de México. Y en ocasiones nos llevaban a locutores de radio a platicarnos sus experiencias y de pronto era decepcionante cuando los conocíamos en persona porque decíamos, oye, esa mujer que imaginábamos guapérrima, rubia, alta, voluptuosa, etcétera, resulta que más bien era bajita, era llenita, en fin, no se parecía en nada a lo que habíamos creado en nuestra mente, ¿no? O en el caso de ustedes, se imaginaban algunos locutores súper galanes, altos, bien parecidos, en fin, y también, ¿no? Resulta que eran chaparritos, morenitos, en fin. Pero bueno, también hay que entender que las nuevas generaciones tienen otro tipo de comportamiento, de expectativa, consumen de forma diferente la comunicación y bueno, nos guste o no, es parte de la evolución. Más bien creo que somos afortunados los que algún día tuvimos la maravillosa oportunidad de disfrutar los medios de manera tradicional, ¿no? Porque si lo piensas bien, a nuestra generación fue casi de las últimas que nos tocó esa sí. magia, justamente que ya los jóvenes veinteañeros hoy en día solo conocen a través de anécdotas de sus papás o de los hermanos mayores, pero que ellos definitivamente ya no les tocó ni les tocará. Ni siquiera saben que es un Wallman, es un LP. Claro, No, ya eso fuimos, tienes razón, de los últimos que nos tocó ver eso. sí, sí, Aunque sí, sí, así es, como Mary. una excepción, te comento que Alejandro Sanz hace unos Ujú. meses, tú, tú no sé si sabes o supiste, que Cuéntame. hizo un libro, un CD, un DVD y un LP. Todo una edición de lujo. Eh, ¿Qué te parece eso? Que nos... Me, par- Perdón, me parece maravilloso. Fíjate que, bueno, hablas y por supuesto estás en total acierto en ese ejercicio que hizo Alejandro Sanz con su última producción de lanzarla en diferentes formatos. Pero no solo él, hay muchos músicos hoy en día que están regresando a experimentar con, sobre todo, ¿sabes?, con los discos de vinil. Hoy en día el vinil está de regreso, está de moda, los jóvenes lo están consumiendo y digamos que el único pero que yo le pondría al vinil en la actualidad es que comprar un acetato es muy caro, ¿no? A Sí, diferencia de esos tiempos en los que, pues, no eran baratos, pero tampoco eran productos tan extremadamente caros, tan costosos. Y hoy en día me parece que la industria de la música, que además se está colapsando, porque ya tampoco es que se lancen muchos discos como antaño, ya no es que haya incluso mucha diversidad musical, por desgracia, ¿no? Más bien a los que nos gusta la buena música siempre tenemos que estar buscando, explorando y pagando muy caro por tener todavía las producciones en disco compacto o en vinil. Pero en sí, la industria de la música también ha tenido una transformación radical que no sé decir si precisamente para bien,
Pero estarás de acuerdo conmigo y tu público de igual manera que en la actualidad hay que esperar muchos meses, a veces hasta un año completo, para tener el disco físico en las manos, porque ahora lo que la industria de la música hace es que lanzan un sencillo, después de un mes o mes y medio el segundo sencillo, después de otro tiempo el tercer sencillo, y hasta que hay ya como 6 sencillos exitosos que funcionaron, es cuando el artista presenta y entrega el álbum completo, ¿no? Esto, bueno, en nuestro tiempo, pues definitivamente no se hacía, ¿no? Más bien recordarás que en ocasiones, por prácticas de la misma universidad, nos Ajá. pedían ir a cubrir ciertos eventos, ¿no? Entre ellos la presentación de discos, y era muy emocionante ir a la rueda de prensa, Sí. y que además la disquera te obsequiara el disco, ¿no? Que en ese momento se estaba presentando. Vamos a un corte, Carlos, y Claro, ahorita seguimos. por supuesto.